defraudar. Y bueno, pues quiero presentaros a nuestra conferenciante, nuestra ponente, que es Luisa María González. Luisa es especialista en anestesiología y reanimación, ejerce su actividad clínica en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Majadahonda. Además de todo esto, es no se acoplarán, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional. Forma parte del grupo. Me sacaré la chaqueta. Es vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y además es madre de 6 hijos. Todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la hemos invitado porque tenemos un tema en la palestra que me parece que a todos los que estamos aquí, por lo menos, no lo conocemos bien y queremos informarnos bien en una realidad que parece que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a alargar mucho más, le dejo la palabra a Luisa y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Segundo que me coloque esto de nuevo. La pantalla es importante porque es como muy visual la presentación. Lo digo por las personas que estáis ahí como un poco, si podéis mover las sillas y pegaros aquí y poder ver un poco la pantalla, porque si no es más difícil seguirlo y yo intento que sea muy visual, ¿no? Porque estamos en la era de la imagen. Me voy a colocar esto ya. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en Zaragoza, aquí al lado de la Pilarica, a la que le tengo mucho amor. Así que estoy muy contenta de venir de Madrid y salir un poco y estar aquí con vosotros. A ver si me coloco esto bien. ¿Qué tal? ¿Se oye? Ahora igual se oye bien como antes, ¿sí? Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Estíbaliz, acercaros todo lo que podáis, porque vais a, o sea, las que estáis allí como por la ventana, como que no lo vais a seguir igual, pero bueno, si queréis luego moveros, sin más. Bueno, pues nada, Estíbaliz ya me ha presentado, esta soy yo digo que soy 3M, soy mujer, soy madre, soy médico y nada, os voy a contar... bueno, pues la verdad que llevo un año estudiando este tema de la transexualidad. No me brotó a mí hacerlo. Yo trabajo como vicepresidenta en el Colegio de Médicos y estoy bastante vinculada a todo lo que puedo a la Comisión de Deontología y, como os ha dicho Estíbaliz, trabajo en un grupo de ética médica multidisciplinar con médicos de distintas especialidades en Madrid, y todo esto de la ética a mí me ha preocupado mucho porque fui jefe de servicio en un hospital de Madrid donde se practicaban eutanasias antes de la ley. Quizás habéis oído hablar, Hospital Severo Ochoa, Doctor Montes, y a mí me tocó llegar ahí de jefa. Entonces, bueno, pues el aparecer ahí ha hecho que yo pues me motivara más todavía por estas cuestiones, porque tenía delante de mí pues muchas personas, muchos médicos, compañeros que sí creían que la eutanasia era un bien para los pacientes. Y bueno, pues yo trataba de argumentar pues antropológicamente, humanamente y de todas las maneras que podía desde la ética médica que eso no es verdad, ¿no? Que el médico nunca puede acabar con la vida de un paciente, incluso aunque éste se lo pida. Y esa es un poco mi historia, porque yo como que me meto más a fondo en estas cuestiones de la ética, y ya después pues la providencia me lleva al Colegio de Médicos, porque tampoco fue algo buscado, y bueno, pues estoy en este circo de 3 pistas, en mi hospital público por las mañanas, los niños por las tardes, me conecto al Colegio de Médicos, los viernes me dedico al colegio, y he tenido pleno en el colegio, y bueno, pues es muy, muy emocionante, y esa soy yo, y os voy a contar lo que hago cada día. Yo soy anestesista y este es mi entorno cultural, este es mi ambiente. Yo trabajo en un quirófano, aquí está mi paciente, que es el centro de mi actividad y de mi vida. Los médicos estamos por los pacientes, y bueno, la medicina de hoy es altamente tecnificada, y en la anestesia somos como los pilotos, tenemos el despegue y luego tenemos el aterrizaje, y en medio de la anestesia pues hay momentos de tranquilidad, aunque también hay turbulencias y tenemos a veces sustos y momentos de crisis, pero en esos momentos más tranquilos pues yo es cuando pienso en todas estas cuestiones que os voy a comentar hoy aquí. Y entonces pues pienso especialmente
en el ser humano, porque creo que en este momento que estamos ahora, en esta cuarta revolución industrial que es la digitalización, en este periodo cultural transhumanista, me parece que el ser humano es el gran olvidado. Y entonces, pues, si pienso en el ser humano, pienso en el amor, pienso en la autonomía de la persona, que ha sido un valor, desde mi punto de vista, especialmente resaltado en los últimos 50 años, pienso también en la conciencia, que tenemos todos esa voz interior, pienso en la libertad, pienso en hacer medicina del cuidado, porque estamos en una cultura del descarte, pienso en estos temas de identidad sexual, trato de reflexionar qué puedo hacer yo y siempre en el trasfondo de nuestra vida nosotros somos apertura relacional, nos relacionamos con otras personas, pues también pienso en mis relaciones pues, con mi marido, con mis hijos, con mis amigas, con mis compañeros de trabajo y en el tema de la autoestima que hoy está muy dañada y tenemos nuestras consultas de psiquiatría llenas de personas que no se quieren, que no tienen aprecio por el propio cuerpo y que no están a gusto consigo mismas. Y pienso en el perdón como un remedio. Y bueno, pues esto es de donde me vienen a mí ideas como esta. Hoy en día la realidad está muy difuminada y nos pasa como a este pez que en lugar de verse con estas maravillosas rayas y en toda su plenitud se ve como una línea. Y por eso hay baja autoestima. Y esta cultura de la imagen, el estar constantemente dependiendo de nuestro móvil, de que nos contesten, de que nos den un like, de tener más seguidores, pues hace que podamos percibirnos de una manera que no es la real. Y debemos recuperar la realidad, porque lo real es el terreno de la felicidad. Solo podemos ser felices hoy con lo que tenemos ahora en nuestras manos, con esa materia. Y entonces, pues, ¿de dónde viene todo esto? Pues esta cultura transhumanista, esta es mi visión, yo os la cuento, vosotros quizás tengáis otra, pero esto nace en una ONG en 1998, en la Asociación Mundial Transhumanista, que coincide con el neomarxismo en definirse como progresista, creo que progresismo es la palabra más repetida en nuestro país, con relativismo y con una concepción de la vida muy sentimentalista. Y fijaros, la autonomía que se ha convertido en autodeterminación y hemos pasado del pienso, luego existo, al siento, luego existo. Soy lo que siento. Sentir es ser o poder ser. Y la autonomía se confunde con autodeterminación. Y entonces llega un chaval y dice, yo me siento chica. Por tanto, me autodetermino chica y me autoafirmo chica y como ya tengo una ley nacional, voy al registro civil y me inscribo como chica y me cambio el sexo. Esa autonomía confundida, hipertrofiada, antecede a la llegada de la teoría queer y la ideología de género y todo lo que nos ha traído, que desde mi modesta opinión y mi punto de vista ha sido la puerta de entrada del transhumanismo en la cultura occidental. ¿Y qué dice esta ideología de género? Pues que puedes nacer en el cuerpo equivocado, que tu cuerpo no es correcto, que el sexo no está inscrito en tus genes. Dice también que el sexo es lo que tú sientas, sexo diverso, sexo fluido, sexo pansexual, me gusta todo o no me gusta nadie. Y la famosa diversidad, una diversidad que es altamente defendida y financiada. Este concepto de diversidad es totalmente potenciado. En Estados Unidos y en Canadá nadie se atreve a contestar a esta diversidad. Y esta diversidad arrincona a la mayoría, que sigue siendo heterosexual, pero le cancela. Es la cultura de la cancelación, no pueden decir ni Pamplona. ¿Y qué más pasa con el transhumanismo? Bueno, pues dice el transhumanismo que se ha superado el humanismo occidental, donde la concepción que teníamos es que el hombre es cuerpo y espíritu. Y lo que dice el transhumanismo es que materia y espíritu están fusionados, son lo mismo. Por tanto, la persona es su propio Dios, puede crearse a sí mismo, inventarse a sí mismo y sentir es lo mismo que ser o poder ser. Por tanto, si yo cambio mi apariencia física, si ahora me he visto como un chico y hago conductas de
roles que se entienden o que tradicionalmente se han considerado masculinos, porque ya os lo digo por adelantado, yo pienso que una mujer puede ser astronauta, cocinera, fontanera, albañil, yo puedo ser todo, militar, presidenta de la comunidad de vecinos, y un hombre también puede ser poeta, decorador, puede ser enfermero, puede ser futbolista, todos podemos realizar roles. No hay roles masculinos y femeninos hoy en día, en 2023, siglo XXI. Creo que esto está superado. Sin embargo, la ideología de género, que dice que es tan progresista, se ata a parámetros que son de la época de 2 generaciones o 3 antes que nosotros, ¿no? Y bueno, en esto de que cambiando mi apariencia puedo cambiar mi ser, pues va más allá de la transexualidad. Realmente el transhumanismo es superar lo humano en cualquier aspecto. Y entonces aparece, por ejemplo, en Canadá hay un hombre que ha dicho que él es transedad, que tiene 5 años y que es una niña, y ha pedido que por favor le adopte una familia. En Canadá no, es que causa risa, pero buscarlo en Google, sale totalmente vestido como una niña de 5 años. Y aquí en España tenemos una chica que dice que es transcapaz, que ella no tiene la capacidad de la visión, que es ciega, ve perfectamente desde el punto de vista médico, fisiológico y anatómico, sin embargo ella se considera transcapaz y ella es ciega y quiere que se le trate como tal. Y en esto todo lo que se os ocurra trans, superar lo humano, el hombre no se inventa a sí mismo, la persona se autocrea y por tanto la transexualidad es una cosita más de todo este transhumanismo que, como hemos dicho, supera a la cultura clásica occidental de la que nosotros somos hijos, grecorromana con la humanitas, que se trataba de dar al hombre valores y saberes para que fuera un ciudadano que pudiera aportar más a la sociedad, y el cristianismo trajo un cambio sustancial con el concepto de persona, que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos esa apertura relacional de la que hemos hablado. Y esto nos permite ser transcendentes y ser transversales. Yo también soy trans, yo me considero trascendente, porque sí creo que puedo salir de mí misma para llegar a un ser superior y también a otras personas y ser transversal. Y esta antropología es una antropología que ya existe y que yo creo que es la antropología adecuada que nos puede ayudar a todos a que este transhumanismo no arrase con el ser humano. Y es una antropología trascendental, que la han defendido personas como San Juan Pablo II, hablando del unidualismo, que es que somos cuerpo y espíritu, y la esponsalidad, que nos realizamos plenamente cuando nos damos a otra persona, y personas como filósofos como Leonardo Polo o Marcel Jousse, que han planteado esta antropología trascendental. Y ahí lo dejo para que vosotros estudiéis si os parece que puede ser una salida al transhumanismo, que tiene su peligro. Pero para hacerlo más simple y que cuando os vayáis a casa lo podáis recordar, os traigo mi teoría. No sé si alguien se atreve a decir qué planta es esta. ¿Alguien ha dicho puerro? Exacto, esta es mi teoría del puerro y os la voy a explicar. Para que este concepto que hemos hablado de la materia y el espíritu se asiente y lo comprendáis plenamente, pues a mí me parece que este ejemplo, me gusta mucho la cocina, bueno, no tengo tiempo, pero los domingos cocino lo que puedo y a veces veo Canal Cocina. Y resulta que el puerro crece debajo de la tierra, la parte buena, la parte blanca, la parte con la que puedes hacer una buena vichyssoise, unos buenos puerros rellenos o puerros a la parrilla, es esa parte blanca, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y así el ser humano tiene esta dualidad de cuerpo visible y alma invisible, pero que es lo que le da sustancia a todo. Y esta teoría del puerro creo que es más fácil para que recordéis, porque todos tenemos que estar en diálogo con nuestro mundo. Es así, nos levantamos lunes, martes, miércoles y al final tenemos lo que somos, lo que hemos aprendido y tenemos que entrar en diálogo con nuestro mundo y pensar, ¿estoy en una gran crisis social? Pues sí, yo creo que estoy en una gran crisis social, pero ¿qué puedo yo aportar al desarrollo humano? Pues mirad, si vosotros
siguiendo con la cocina, si alguno de vosotros es patata, huevo y cebolla, lo que seguro que no es Macedonia, porque con patata, huevo y cebolla no podemos hacer Macedonia. ¿Qué es entonces esta persona? ¿Cuál es su realidad? Lo real. ¿Por qué es tan importante lo real? Porque lo real del ser humano nos permite mantenernos como tales. Cuando tú eres patata, huevo y cebolla, pues eres una hermosa tortilla de patata y lo único que esperamos de ti es que nos des tu mejor versión para, entrando en diálogo con el mundo con el que tenemos, que es el que tenemos pues hoy aquí en Zaragoza, 21 de abril, que parece que va a llover, y esta es mi realidad y yo soy esta persona real y me acepto como soy, y esta realidad es el campo en el que yo puedo ser feliz. Y el maestro Sifu, no sé si conocéis a Kung Fu Panda, seguro que sí, las que son de mi edad sí, porque tienen hijos y han ido a ver a Kung Fu Panda al cine y en casa también, le dijo a Kung Fu Panda el maestro Sifu: si solo haces lo que ya sabes, nunca serás más de lo que eres ahora. Y con esa tortilla de patata que tú eres, pues gente como vosotros que viene aquí a este sitio tan espectacular a formarse, a aprender nuevas cosas, a escuchar otras visiones, pues puede dar un salto y salir de esa zonita de confort donde todos estamos tan a gusto, ¿verdad? Viendo Netflix o cada uno lo que le guste hacer, y decir, oye, ¿yo qué puedo hacer por este mundo que está tan roto, que hay esta gran fractura social? Nosotros como médicos sufrimos 3 leyes en los últimos 3 años que van directamente contra nuestro código ético, que son la ley de eutanasia, la ley que se llama de salud sexual y reproductiva, pero que desde mi punto de vista no es ni salud ni reproductiva, puesto que la maternidad no la fomenta, sino que permite el aborto en menores, desvinculando a las niñas, porque son niñas, adolescentes, del derecho de sus padres a cuidar de ellas, asumiendo el Estado la responsabilidad de que se sometan a una intervención quirúrgica, porque un aborto, un legrado, es una intervención quirúrgica bajo anestesia, y el Estado asume esa responsabilidad, le priva a los padres de ella, pero no va a asumir las complicaciones, no va a asumir si la niña sangra en el posaborto, y el síndrome posaborto, ese sentimiento de culpa que genera verdaderas neurosis que están documentadas en la literatura científica, pero que no salen en la televisión y que nadie nos cuenta. Bueno, pues por avanzar y daros un poquito de esperanza, os diré que hay un tipo súper inteligente en Harvard University que tiene 7 carreras nada más y nada menos, entre ellas medicina, bioquímica, farmacia, filosofía, teología, y se llama Tyler Vanderbilt. Quedaros con este nombre, perdonad que os tutee porque es que os veo a todas súper jóvenes. Bueno, pues Tyler Vanderbilt nos ha propuesto a los médicos una nueva definición de salud. Tenemos una definición de salud que se ha quedado un poco anticuada, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que solamente habla de la salud física y mental como un estado de plena armonía en el que el ser humano pues como que se siente más o menos con una calidad de vida. Y nos propone, fijaros qué interesante, yo luego en la siguiente diapositiva vais a ver la app que os podéis descargar en vuestro móvil, tablet, ordenador y haceros el test si queréis. Yo hoy se lo he dicho a mis compañeros del pleno porque él propone 6 dominios para que cada uno de nosotros podamos valorar cómo estamos de salud, y dice, la salud por supuesto tiene un componente de salud física y mental, pero en el test que haréis, si os apetece, veréis que hay un dominio que es cómo es tu satisfacción con la vida y tu felicidad. Y te hace una pregunta, ¿cómo es tu sentido de la vida y el propósito que le das a tu vida? ¿Cómo te sientes cuando tienes inestabilidad en los temas materiales o financieros? ¿Cómo afecta tu carácter y tus virtudes a la salud, a tu propia salud? El que tengas una determinada manera de enfocar las cosas, esa actitud ante la vida, esa voz interior de la que hemos hablado, va a afectar a tu salud física y mental. Y fijaros qué interesante, a mí esto me interesa especialmente porque me gustan mucho las relaciones personales, cómo es la calidad de tus relaciones humanas. Y conforme a esto, en esta app tú puedes ver cómo estás de salud. Este es Tyler Vanderbilt. Y esta es la aplicación, se llama Human Flourishing, que se traduce como algo así como el hombre
floreciente, el humanismo en flor, que es lo que él quiere fomentar. Y cuando hagáis el test, pues vais a sacar una puntuación, pues no sé, a lo mejor aprobáis, a lo mejor no, a lo mejor sacáis sobresaliente, pero no os va a dar solamente un número frío con el que os vais a quedar, sino que Tyler Vanderbilt ha diseñado que para cada uno de los dominios en los que hayáis contestado, os va a decir, aquí es donde tenéis más fragilidad y ¿cómo podéis mejorar en cada uno de estos dominios? Es muy interesante, probad a hacerlo. Bueno, pues al final de esto, en este programa que está en Harvard, pero que muchas universidades lo están incorporando y en Madrid queremos nosotros llevarlo al Colegio de Médicos, este programa de florecimiento humano, dice que solamente hay una esquina en todo el universo donde tú realmente puedes mejorar las cosas y es en ti mismo, cambiándote a ti mismo. Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo en que este cuadro de Munch, que es un pintor noruego, a mí me recuerda bastante a la situación en la que estamos viviendo, donde este ser se encuentra un panorama un poco oscurecido y ahí hay dos personas de negro que yo espero que no seamos los médicos, que un día nos digan no hicisteis nada por mejorar la vida del ser humano. Cuenta el pintor que paseaba por un campo, por un camino con dos amigos, los dos amigos siguieron, pero él quedó atrapado por el grito de la naturaleza. El grito de la naturaleza de Greta Thunberg, ¿sabéis quién es Greta Thunberg? Sí. ¿Quién no sabe quién es Greta Thunberg, por favor? Es la superlíder de la ecología, de la biosfera, de lo vegano, de la cultura, de la ecología basada en la naturaleza. Y eso está muy bien, porque yo personalmente pienso que el planeta es un valor en sí mismo y debemos ir a ese concepto de One Health, donde la persona está en medio y se aprovecha para su beneficio y para el beneficio de las otras personas de los bienes de la naturaleza. Y esta mujer con 16 años revolucionó al mundo con esta frase: todo lo que hay que hacer es despertar y cambiar. Y yo pienso, ¿podríamos hacer esto mismo destapando a la persona que está detrás de ese ecologismo que ya hemos aprendido y que es un lenguaje que manejamos muy bien? Ya sabemos reciclar, la importancia del cambio climático, no llueve, dicen que no va a llover, pero yo veo los campos muy verdes, no entiendo nada. Pero es verdad, dicen que es horrible, que no hay agua y que vamos a pasar un calor horroroso. Pues esta es mi propuesta, una nueva ecología del ser humano. Como ya conocemos la ecología y su lenguaje y sus beneficios, hagamos ecología del ser humano. Y es el punto de partida para esta situación vital que yo vivo como médico. Los médicos estamos así, estamos muy cansados, tenemos burnout, hemos pasado una pandemia y después de la pandemia pues nos hemos dado cuenta de que los políticos pues les importamos más bien poco y que además pues no conseguimos hacer medicina desde la autenticidad de nuestra vocación. ¿Por qué? Porque nos movemos entre dos mundos. Por un lado tenemos el capitalismo sanitario que está convirtiendo a los médicos en prestadores de servicios como si nuestro paciente fuera un cliente y está arrasando con la relación de confianza entre el médico y el paciente porque vemos más pacientes de los que podríamos y si tienes 4 minutos para ver un paciente, pues ¿qué es eso? No le puedes hacer caso, no le vas a tratar bien y el paciente que viene a ti viene con su problemón que para él es fundamental y se ha mercantilizado la medicina y ya es firme aquí, que le voy a hacer una cirugía cardíaca y esto es lo que hay. Y por el otro lado tenemos estas normas biopolíticas que se imponen por encima del código ético, que nuestro código ético es milenario, ha superado a lo largo de la historia constantes validaciones y revalidaciones. La primera y más importante tras la Segunda Guerra Mundial con el genocidio del nacionalsocialismo. Sin embargo, ahora tú le preguntas a tus compañeros de hospital y te dicen, ay Luis, si no me cuentes tus rollos, esto de la ética. Los médicos tenemos que volver a meternos el código en el bolsillo. En España se ha sacado un nuevo código de ética médica este mes de febrero y lo hemos presentado el 30 de marzo en el Congreso de los Diputados. Y yo estoy muy contenta porque he tenido la suerte de participar en la redacción y en la corrección de algunos puntos y hemos podido mantener lo que os he dicho al principio, el valor de la vida humana. El médico simplemente hay cosas que no puede hacer nunca y es acabar con la vida de una persona de manera intencionada. Bueno, pues
¿A dónde debemos de ir? Pues debemos volver al principio. Este cuadro que transmite esa mirada de amor, esa relación con el enfermo, con su entorno, que está sufriendo. Y esa es la mirada, eso es lo que queremos recuperar para la medicina moderna. ¿Por qué? Porque somos paquetes frágiles, la gente está en sufrimiento, la gente ahora no está contenta, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera y tenemos que conseguir una nueva medicina basada en los cuidados. La medicina del futuro es la medicina del cuidado. Uy, ¿por qué os he traído esto? Ah, sí. Volviendo a Greta Thunberg, pero desde otro punto de vista, esta exaltación de la naturaleza la vivimos, fue muy fuerte en la época del nazismo, donde simplemente se consideró que había personas de segunda categoría. ¿Eso no os recuerda algo? ¿No os recuerda que ahora al que tiene una enfermedad crónica avanzada, incurable, tiene un dolor que es demasiado caro tratar, le damos la solución de la LORE, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y con eso lo solucionamos? Los canadienses, que ya llevan muchos años con la eutanasia, dicen que se han ahorrado millones de dólares para el sistema canadiense de salud. Y en España hemos legislado la eutanasia. Somos el 5º país en Europa que tiene eutanasia. Sin embargo, somos el número 32 en desarrollo de cuidados paliativos. Equipos por cada 100.000 habitantes, en esa medida somos el 32. Por debajo de nosotros solo está Bulgaria, Moldavia, países mucho menos desarrollados. Y esta vidriera que traigo aquí es un poco por este concepto, es de la Catedral de León, ¿no? Esto es la naturaleza y es enorme y nos rodea y nos envuelve y es maravillosa, pero encima está la persona. Y para algunos, yo que soy cristiana, pues para mí también encima está Dios. Y estos individuos de la segunda categoría no existen para los médicos y no existe un derecho a morir, existe un derecho a vivir. Y nos han puesto esta ley como una prestación sanitaria. Y yo cada mañana cuando abro mi ordenador de quirófano me encuentro una pestañita que pone prestación de ayuda a morir. Una prestación como operarte del juanete, hacerte una apendicitis o que te realicemos una colonoscopia. Y lo que os he contado sobre esto. ¿Y esto qué tiene que ver con trans? No tiene nada que ver, pero tiene que ver con el transhumanismo, la ley de aborto. La ministra de Igualdad, el ministerio del que han salido estas 3 leyes, ha dicho: ¡ay, ya por fin con esta ley las mujeres en España son felices! Perdóneme, usted no es feminista con esta ley. Dice que tener la menstruación es una pobreza, habla de la pobreza menstrual. Mire usted, yo soy mujer y estoy encantada de tener la menstruación y me parece que la maternidad es algo que me completa y que me hace un ser más pleno. Y no estoy de acuerdo en que seamos más felices, porque la realidad, y ahora os voy a dar algún dato, es que hoy en día las mujeres no son más felices. Y exactamente un día después de aprobar esta ley, se aprueba la Ley de Protección Animal, que dice que no se puede mercadear con los animales, que no se les puede exhibir en escaparates. Sin embargo, perdón, me he pasado una más, ¿no? Sin embargo, dice que ¿quién se preocupa del tráfico de personas? ¿Quién se preocupa de la pornografía que ha invadido nuestras casas? En España el 45% de la población consume o ha consumido algo de pornografía en los 2 últimos años. Especialmente esto se agravó con la pandemia. Ese tráfico de personas no es más importante que pongamos algún animal en escaparate o le dejemos en el patio más horas. Creo que si le dejas 36 horas te multan con 40.000 euros o algo así. O sea, es una ley que habla de la protección de la rata. Pues no sé, yo no sé, las ratas supongo que son necesarias, ¿no? Porque si están aquí en la naturaleza tienen una función, pero desde luego no voy a supeditar mi vida a la vida, ni la de ningún ser humano, ¿no? A la vida de una rata. Y fijaros, dice la ley de protección animal, la eutanasia solo se practicará en los animales si se puede justificar con 5 criterios. O sea que hoy en día en España es mucho más fácil matar a tu abuelo que matar a tu perro. Y entonces pues pasan, esto es de Instagram, no sé si lo habéis visto, esta foto. Un día los niños dirán: papá, quiero ser perro, porque ya esta concepción del ser humano, donde este bebé es la misma persona que está aquí cuando ocurre la fecundación de los gametos, cuando ocurre la unión del óvulo y el espermatozoide, y ahí ya llega la chispa del puerro, ese alma
que está aquí presente exactamente en todos los estadios. Y fijaros, esta imagen de aquí me recuerda a unas imágenes. Yo tengo un compañero anestesista que ha estudiado, trabaja con niños y ha estudiado el dolor del feto, el dolor del embrión. Y hay unas imágenes horribles cuando están metiendo el pincho del aborto, cómo el feto se aleja, se aparta, retira los miembros. Esto nos hemos acostumbrado, señores y señoras, porque llevamos 40 años de aborto en España. Y si dejamos que la ley trans y las otras joyas que nos están lloviendo también aniden en nuestra sociedad y nos quedamos callados y no hacemos nada, pues nos habremos acostumbrado. Y en España mueren de aborto 92.300 niños en la última estadística, que es del 2021, no tengo la del 2022, y nacen en España 335.000 recién nacidos vivos cada año, ese mismo año 2021. Esto significa que 1 de cada 4 mujeres aborta en España. ¿Necesitábamos de verdad una ley de aborto que también lleve a las adolescentes a abortar? Y bueno, ya he aterrizado en la ley trans y que es para lo que habíais venido a escuchar, y yo os he contado aquí mi teoría del puerro, la tortilla de patata y todo esto, pero creo que está en la misma tónica de esta nueva ecología del ser humano que a mí pues me ha dado por querer difundir y que cuento con vuestra ayuda porque la haremos entre todos nosotros. Bueno, pues la ley trans ha llegado a España. Y fijaros, en los colegios públicos de nuestro país, en concreto esto es de la Comunidad de Madrid, a los niños y niñas de infantil y de primaria, porque en los colegios públicos y en algunos concertados existe una figura que se llama el coordinador del bienestar de género. Y entonces, si una niña llega a clase y se quita el lazo y se tira al suelo y se sube a los árboles y lleva el pelo corto y siempre va desaliñada y es como un poco bruta, pues la profesora o el coordinador de bienestar de género le va a pasar esta escala y le va a decir: oye, mira, chata, ¿tú qué te sientes? ¿Más Frozen o más como tipo Rambo? O sea, sitúate en esta escala. Pues claro, la niña va a decir: pues yo soy un 7, profe, porque a mí lo que me gusta son los chicos, me lo paso fenomenal con ellos, juego al fútbol. Y estos roles de género son un constructo intelectual que está haciendo muchísimo daño a nuestros niños y les genera unas dudas de identidad que son brutales. Esto está en nuestros colegios porque la ley nacional ha llegado ahora, pero tenemos leyes autonómicas desde hace mucho más tiempo, en Madrid desde 2016. Y a mí me recuerda, me han dicho mis acompañantes, que aquí enfrente está el Museo de Goya. Este cuadro está en Madrid, en esa sala de las pinturas negras de Goya, en el Museo del Prado. Y me recuerda este Saturno devorando a sus hijos, que en la sociedad actual, si dejamos que esta ley cale y no hacemos nada para que se supere, estaremos devorando lo más esencial de nuestros hijos, que es su propia identidad. Y ya empiezan a salir los casos de las personas que han hecho este camino tan duro. En este año que llevo metida en esto, he conocido personas que han desistido, es decir, que no han completado la transición de género, y otras que han detransicionado. Bueno, pues esta chica, voy a beber un momento mientras os hablo, porque todavía queda un poco y no quiero teneros aquí hasta mañana por la mañana. Bueno, pues esta chica se llama Susana Domínguez, es gallega, yo soy gallega, soy de Vigo, y se amputó las mamas en su camino de reasignación de género porque durante la adolescencia le molestaban, sentía que ella no era como las demás chicas y sus relaciones interpersonales no le gustaban y no le gustaba su cuerpo y pensó, pues seré trans porque es lo que me dicen en TikTok todo el día y en mi instituto me hacen bullying. Y esta chica hizo todo el camino de la reasignación, transición social, bloqueo hormonal y hormonación cruzada y llegó a la amputación porque la ley gallega autonómica lo permite. Y ahora quiere demandar al sistema gallego de salud por habérselo hecho. Esto ya tiene un antecedente en Inglaterra, no sé si habéis oído el caso de Keira, que ha denunciado al sistema inglés y ha ganado. Porque, voy a ver un momentito, si alguien quiere preguntar algo o comentar, este es el momento. Porque fijaos, yo pienso que estamos en la pospandemia y en esta era de la postverdad, donde las mentiras se repiten y al final se convierten en una verdad. ¿Y aquí nos recuerda esto? Pues a mí me recuerda
a esta mujer. ¿La conocéis? Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal. Esta mujer dice que personas mediocres, por ejemplo, Hitler se me ocurre, pero hay muchas más que también se me ocurren, pero que no voy a nombrar, pueden cometer acciones de gran vileza. Y hay una sutil frontera entre la irreflexión y el descalabro social. Es decir, si no nos ponemos todos a pensar y pensar mucho en cómo podemos cambiar las cosas, la sociedad se nos destroza. Esta mujer escribió una serie de artículos donde quería averiguar cuáles eran las causas, los mecanismos del terror contemporáneo. Para mí esta palabra terror contemporáneo se me hace como muy de ahora. A mí me parece que estamos en una escena de terror contemporáneo, cuando ves los cuerpos mutilados de niños y adolescentes, porque una niña de 11 años es una niña. O sea, es que de menor maduro no tiene nada. Hoy dicen los neuropsicólogos que la maduración se alcanza, atención, a los 27 años. Mi hijo mayor tiene 25, o sea, todavía le queda un poco. Bueno, pues en esos artículos que escribió sobre el terror contemporáneo que veía ella en los años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, después le llevaron a escribir este libro en 1951, después de la guerra, explicando los orígenes del totalitarismo. Y no estamos nosotros ahora ante un totalitarismo. Y ella se preguntaba, ¿por qué se adhieren a él millones de personas? Y fijaos, llega a estas conclusiones. La importancia, los pilares por los que el totalitarismo se instaura y se instaura en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros colegios, son la propaganda. No sé si os parece que ahora hay propaganda, despersonalizar, tratar a todo el conjunto como una masa informe que ni piensa ni dice nada. El desprecio de lo real, acordaros del pez, la realidad no, la percepción, la cultura de la imagen, Instagram, la digitalización y sobre todo dice, lo más importante, tiene poder, un poder secreto que actúa de forma invisible. Y a mí esto me dejó pensando porque yo, desde que estoy con todos estos este tema de los trans y con las madres, que ahora os explicaré, las madres de Amanda, que son las que me metieron a mí en esto, siempre pienso, ¿quién hace todo este think tank que está detrás de los contenidos que se meten para las redes y en las webs? ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene ese poder silencioso? Yo pienso que existe una verdad universal y en el tema de la reasignación de sexo en menores pienso que existe la verdad universal del derecho de los niños a la protección, a que les protejamos, a que sus padres podamos cuidar de ellos, de los adolescentes. Y me parece que las verdades como puños, las verdades universales, esa verdad que debemos buscar, existe y podemos decirla con muchísima tranquilidad. Y bueno, ¿por qué nos hemos metido los médicos en esto de la transexualidad? Pues fijaros, la ley dice en la introducción que toda esta ley se ha hecho para defender los derechos de estas minorías que si no se les margina y sufren un montón y se les patologiza. Y para despatologizarles vamos a hacer esta ley. Y fijaos, es pura patologización, porque la reasignación de sexo requiere de medicina todo el rato. Para hacer la transición existen unidades en los hospitales. En la Comunidad de Madrid está en el Ramón y Cajal y ahí participan endocrinos para las hormonaciones. Hay apoyo psicológico, pero solamente en la dirección de la reasignación, porque está prohibido por las leyes autonómicas y ahora por la ley nacional que hagamos los profesionales terapias de aversión-conversión o contra-acondicionamiento contra el sexo que expresa el individuo. Incluso aunque el individuo manifieste dudas, solo podemos hacer terapia afirmativa, es decir, seguir con el camino de la reasignación y está penado con multas de 150.000 euros, inhabilitación y hasta penas de cárcel. Y por ese motivo llegaron las madres de Amanda al Colegio de Médicos y nos dijeron, por favor, doctores, hablen con sus profesionales, pídanles que vayan al margen de la ley, porque sabemos que nuestras hijas, esta asociación son más de 500 madres con niñas, el 85% son niñas muy inteligentes, pero todas las madres de Amanda dicen, mi hija tiene un problema psicológico y ahora que ya nos hemos atrevido a publicar en los periódicos y a tratar en las consultas, a hacer terapia exploratoria de lo que subyace a esta expresión de mamá quiero ser trans o mamá soy trans, nos hemos dado cuenta de que el 45%
tienen trastornos del espectro autista del tipo Asperger. Hasta el 75% han sufrido algún tipo de maltrato, abuso sexual o bullying. Y todos ellos tienen trastornos de ansiedad, se han sometido a algún tipo de autolesión. Son personas que están sufriendo una barbaridad. Y a los médicos nos atan las manos para que les exploremos. Y por eso estamos ahí, porque donde hay sufrimiento hay un médico. La sexualidad es una parte central de la persona. Yo no me puedo manifestar ante vosotros como algo que no sea mujer. Si yo no me expreso como mujer, sería otra persona. Mi persona y mi sexo son inherentes a mí, y la sexualidad en la adolescencia es una tormenta brutal que lo invade todo y te llenas de dudas y de complejos y de inseguridades. Y si estás navegando en las redes 5 horas al día, como dicen que es la media española de navegación de nuestros jóvenes, y en TikTok 90 minutos, TikTok es la red más transactivista que hay. De hecho, en China la acaban de prohibir, porque se les suicidan más los adolescentes, y a nosotros en España también. Y bueno, pues yo siempre pongo el ejemplo de que todas mis células que tienen núcleo, no todas las células tienen núcleo, pero la mayoría sí. Y en todas las células de mis órganos, de mi pulmón, de mi hígado, en todo mi cuerpo, en mi genoma, tengo un par de cromosomas que es XX, y ese señor que está ahí sentado tiene un par de cromosomas que es XY. Y cuando yo me muera y me entierren y dentro de 1000 años venga un arqueólogo, y aquí en Zaragoza, si me muero en Zaragoza, no sé dónde me moriré, desentierran y encuentran mis fósiles y los analizan, verán que Luisa González es XX, y el sexo biológico es el único sexo real. Y la ideología de género y los roles de género y las identidades de género sencillamente son un constructo intelectual. El sexo es biológico, y no lo digo solamente yo, lo dicen también las feministas radicales con las que ahora me he asociado, porque ellas y yo estamos convencidas de lo mismo y se han levantado en armas, y yo estoy muy contenta de que se hayan levantado para defender sencillamente esto: soy mujer, y que no venga un hombre a decirme que él es mujer. El sexo es biológico. Y cuidado con la adolescencia. La maduración sexual empieza en el feto, pero se desarrolla a lo largo de la adolescencia. Y si nosotros capamos ese desarrollo metiendo un bloqueo hormonal, es decir, la ley madrileña es la que mejor me sé, permite desde Turner 2, es decir, cuando a las niñas les sale el botón mamario, desde esa fase de desarrollo hormonal puberal, de la pubertad, ya se puede hacer el bloqueo para impedir que tenga la regla y para impedir que sus estrógenos bañen su cuerpo y también su cerebro. Y esos estrógenos ejercen un efecto a nivel neurocognitivo también. Por tanto, si esa niña ha empezado a sentir una disforia y quiere ser un chico, si le meto el bloqueo hormonal, lo que estoy haciendo es que todavía quiera más ser un chico, porque no le estoy dejando madurar como la mujer que es. Y bueno, ¿qué decimos los médicos? Pues decimos, por favor, enfoque multidisciplinar. Cuando llegue un adolescente a una consulta planteando estas dudas de identidad, en sufrimiento, porque están en sufrimiento, vamos a acompañarle hasta que madure, escucha activa, entendiéndole, asumiendo que lo que dice que vive es que realmente lo está viviendo, con un enfoque completo, sin privarle de una evaluación psiquiátrica que pueda indagar sobre lo que puede estar previo a la presentación de la transexualidad y respetar esos tiempos. Esta es la organización de todas las sociedades de reasignación de género, es americana. En América, en Estados Unidos, la ideología de género tiene un poder incontestable, y cuando escuchas a los de transicionadores, que yo me he chupado una conferencia de casi 4 horas, pero que me alegro mucho porque he aprendido un montón con ellos, dicen, ¿por qué mis médicos, mis terapeutas no hicieron nada cuando yo expresaba mis dudas, cuando estaba en ese tortuoso camino pasando de chica a chico? Porque en menores se produce el cambio de mujer a varón, el deseo es cambiar de mujer a varón. En adultos, cuando la transexualidad aparece en adultos, es mucho más infrecuente y son varones que piden ser mujeres. Pero ¿qué pasa? Que con la llegada de la ley y con la posibilidad que permite la ley de inscribirte en el registro civil como lo que tú quieras,
sin límite de veces y que la única autoridad es el funcionario que esté allí y cuando yo llegue allí digan, no soy Luisa, soy Luis. No es necesario que yo aporte un informe psicológico, no es necesario que yo haya cambiado mi aspecto como hacia más masculino, solo basta la autodeterminación de la que hablábamos al principio de decir, yo soy Luis, y te apuntan en el registro. Pues la transexualidad ahora en mayores se ha disparado, varones que quieren ser mujeres, ya lo sabéis todo, ¿no? Las que quieren entrar en cárceles femeninas, especialmente con antecedentes de abusos sexuales previos, personas que quieren aprovecharse de la cuota de las oposiciones porque hay una cuota trans. Y si eres mujer, por ejemplo, ha habido ahora el caso de una policía, de unas oposiciones de policía, lo habéis leído en las noticias, ¿no? Y se presentó como mujer y entonces pues obviamente ¿no? las barrió porque la fortaleza física, la musculatura de un varón nos supera con creces. Y bueno, en Escocia le costó el puesto a la primera ministra porque un varón trans, o sea, una mujer trans, perdón, previamente varón, es decir, con genitales de varón, quería entrar en una cárcel de mujeres. Imaginaros lo que eso supone, ¿no? Bueno, sigo avanzando. Pues ellos, los defensores, que en Estados Unidos son muy potentes y es muy difícil ir en contra de la ideología de género porque está muy mal visto, dicen que, oye, no, pero es que hay un aumento sin precedentes de peticiones de reasignación de género. Es que han aumentado los trans, así, por generación espontánea. En España ha aumentado un 5000%. Nunca en medicina, en salud pública, por aquí hay algunos médicos, nunca en la historia de la medicina se ha dado el caso de que una condición aumente un 5000% y que eso corresponda a alguna alteración de la salud. Esto está causado por un contagio social sin precedentes, pero ellos dicen, oye, afirmemos lo que dicen y démosle confort. Afortunadamente, países como Suecia e Inglaterra ya se están retirando. Y bueno, estas son todas las definiciones que os traigo. En el océano de la ideología de género, pues hay un mar de definiciones sobre pues, identidad de género, rol de género, cisgénero, transgénero y todas las variantes posibles en este esquema donde yo, por ejemplo, si soy mujer, biológicamente mis genitales, mi apariencia, mi genoma es de mujer y como mujer mi orientación es que me gustan los hombres y por eso llevo 27 años con uno y además soy mujer y me expreso más o menos como mujer. Yo no soy tan femenina, pero sí, en general me expreso como mujer. Y mi identidad, pues en principio yo soy mujer. Pues si yo soy toda esta flecha para abajo, yo soy cisgénero. Y en el mundo actual, si tú eres blanca, heterosexual, cisgénero, eres lo peor. Eres lo peor. No eres nada fashion, no estás nada de moda, no te va a seguir nadie. Y en Estados Unidos, en las redes donde se meten estas chicas y donde están horas y horas navegando, está súper denostado. Y si encima eres cristiana o católica, bueno, entonces ya es que eres... Lo que se defiende es la pansexualidad, la diversidad, el ser queer, y eso es lo que tiene prestigio. ¿Y qué les pasa entonces a nuestros jóvenes? Pues que no saben quiénes son y les estamos metiendo, inoculando unas dudas de identidad que hay estados intersexuales, ¿hay algo en la naturaleza, en la anatomía, en la biología? Sí. La confusión y las dudas de sexo son algo que puede pasar, sí. ¿Y hay personas con una orientación sexual que no es la que les toca? Sí, sí. Mi opinión es que sí. ¿Y hay estados intersexuales? Sí. Hay estados de hermafroditismo y niños que nacen de esa manera, con genitales mixtos, genitales internos distintos a los externos, genitales externos mitad de una cosa, mitad vulva, mitad pene. Sí, en la naturaleza existe, pero en un porcentaje muy pequeño. Y lo que ha hecho la ideología de género, y no lo digo yo, lo dicen mis amigas, las feministas radicales, lo que ha hecho la ideología de género es hacer que haya muchísima más homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y confundir a nuestros jóvenes.
Y bueno, traigo esta diapositiva para que veáis el tema de las definiciones, ¿no? En la ley dicen, no, hay que despatologizar, ya no se va a llamar disforia de género. En la clasificación de las enfermedades mentales se ha mantenido el concepto de disforia de género en la Asociación de Psiquiatría Americana, pero en la clasificación internacional de enfermedades pues hablan de incongruencia de género porque es más suave, porque no se les puede estigmatizar. Pues por supuesto, yo como médico jamás voy a discriminar a nadie, no debo hacerlo, no lo voy a hacer y aceptaré a ese ser humano que llega a mi consulta con lo que él me diga que es, con la persona que él me diga que es, pero llamemos a las cosas por su nombre. Cuando hay un malestar interior, hay una disforia y ellos han dicho, no, ya no está dentro de la patología psiquiátrica, dentro de la clasificación de enfermedades internacional de enfermedades, ya no es una enfermedad, ya no es un trastorno mental, la vamos a meter dentro de una condiciones de la salud sexual. Vale, perfecto, pero sigue siendo medicina, sigue siendo algo que afecta a la salud, porque la sexualidad nos afecta enormemente. Y fijaros, estos dos hermanos, que son profesores de universidad suecos, Greta Thunberg, políticas woke, nada sospechosos de ser conservadores, dicen que esta reasignación de sexo en menores que se está haciendo transformando cuerpos sanos en cuerpos enfermos de por vida, porque la hormonación hay que mantenerla de por vida, dicen ellos, es la mayor aberración de la historia de la medicina. Y bueno, pues empiezan a salir un montón de artículos científicos que dicen, ¿esto es un avance realmente médico o esto es medicina peligrosa? Pues yo pienso que es medicina peligrosa, porque estos bloqueadores de la pubertad se les dan a las niñas y a los niños, que también hay niños menores que quieren pasar a ser chica, se les da totalmente fuera de ficha técnica. Todas estas medicaciones en su ficha técnica, en los prospectos, que esas fichas técnicas se hacen fruto de los ensayos clínicos. Todos los medicamentos que les recetamos a los pacientes tienen unos ensayos clínicos que lo sustentan, pero a estos niños se les trata como cobayas y se les da medicación fuera de indicación, off-label se llama. Esta indicación, la Agencia Española del Medicamento y la europea, incluso la americana, dice que no solamente se debe dar medicación off-label cuando no tienes otra terapia. Sencillamente las hormonas, la testosterona no se ha hecho para mujeres y cuando tú le administras testosterona a una mujer, que es mi siguiente diapositiva, pues lo que vas a producir en ella son efectos masculinizantes. Le va a salir vello aquí, vello en las partes donde lo tienen los hombres, le va a crecer el clítoris hasta transformarse en un pseudopene que les duele un montón, y esto lo dicen ellas, le va a hacer unos cambios en la voz hacia masculino que son irreversibles, y le va a aumentar por 4 veces su riesgo cardiovascular y le va a aumentar también su riesgo de tener cáncer de ovario. Y además, fijaros, un varón trans, si tenéis todavía poca experiencia en este lenguaje de la ideología de género, cuando decimos varón trans, si ponéis la palabra previamente mujer, o sea, lo contrario, os aclaráis más de cuál era su sexo originario. Varón trans es previamente mujer. Pues un varón trans que es previamente mujer y biológicamente es una mujer, va a tener que seguir yendo al ginecólogo, a hacerse la citología de cervix, a hacerse las mamografías y todo eso que le va a resultar muy molesto porque es aparentemente un chico. Y también se puede quedar embarazada / embarazado, como es el caso de Rubén, que seguramente le conocéis. Rubén no es un chico, no es un hombre embarazado, es biológicamente una mujer que hizo transición de género a varón y hubo un momento que dijo, bueno, yo quiero ser un varón, pero el instinto maternal es más fuerte en mí y fue más fuerte. Y en ese periodo dejó de hormonarse, dejó de ponerse hormonas masculinas. ¿Para qué? Para poder gestar y ha tenido un bebé. Y yo digo, ¿y esto pasa la Carta Europea de Derechos Humanos de los Niños? No sé, lo dejo a vuestra consideración. ¿Es lo mismo nacer en estas circunstancias que parece más que yo me encargo un hijo, ¿no? Porque es que ahora quiero ser varón, ahora me siento varón, ahora me siento madre y quiero tener un hijo, y pues nace aquí y ya está, y no pasa nada, pues ese niño, pues no sé, ya le sacaremos adelante. Y bueno, pues esto llega a Amanda, que es nuestra salvación, al menos ha sido la mía, que me sacó de la inopia, estaba por uvas en todos estos temas, y para mí son como las madres de la Plaza de Mayo, ¿os acordáis? Que reclamaban a sus hijos de Argentina y ellas dicen, por favor, están machacando a nuestros hijos, los están destrozando. ¿Y qué
dicen ellas? Oye, que son todas mujeres, que son inteligentes, son tímidas, tienen problemas de relación, no les apetece la hormonación, cuando les crecen las mamas se sienten incómodas y lo que os he contado antes, todas ellas tienen algo previo. ¿Y qué nos dice Amanda? Por favor, evitar errores de diagnóstico, diagnosticarles bien, hacer terapia exploratoria, abordaje multidisciplinar basado en evidencia científica, como hacemos con todo lo demás. ¿Por qué nos la vamos a saltar aquí? Y ellas dicen, por favor, protejamos al menor. El 70%, hay algunos psiquiatras que dicen que hasta el 85% cambia completamente de idea al poco tiempo de iniciar esta terapia exploratoria y todos, casi todos lo hacen cuando maduran y muchísimos de ellos lo hacen una vez que ya han hecho todo el camino de la transición y que ya tienen efectos irreversibles. En el mundo hay una asociación que se llama D-Trans, de 39.000 personas que están detransicionando y tratando de volver a su sexo biológico originario. Pero se puede salir del laberinto trans sin hacer tanto caso a la famosa diversidad. Esta mujer, que es una película que a mí me gustó un montón, no es de estos Oscars de este año, que la que se ha llevado más Oscars es la de El Multiverso, ya lo sabéis, ¿no? 7 Oscars, que el Multiverso nos ha distraído un poco de todo esto de la teoría queer, pero estos son los Oscars del año anterior y este fue el primer Oscar que se entregó a la mejor actriz secundaria y lo primero que dijo es: yo soy queer. Y viva la diversidad. Y esto es la gala de la entrega de los Oscars, es, junto con la Super Bowl, es lo más visto en todo Estados Unidos. Y nadie se atreve a contestar porque son palabras talismán que a fuerza de no cuestionarlas escapan a todo análisis y sus ideas cristalizan en creencias que son intocables y si tú las contradices y quieres ir en contra o decir, mira, no, o sea, es que yo no creo en esto, yo creo en otra cosa, pues eres un hater, eres un odiador o tienes odios, tienes fobias y fin de la historia y te tienes que callar. Y eso no puede ser así. Y afortunadamente Suecia, nuevamente, Suecia suele ganar Eurovisión porque cantan muy bien, es que yo soy eurofan y aquí un poco para relajarnos. Si os fijáis en las canciones de Suecia de Eurovisión siempre son buenísimas. Tenemos a Greta Thunberg que nos ha enseñado que tenemos que ser ecológicos y Suecia ha dicho no a la terapia afirmativa. Hemos estado haciendo esta hormonación cruzada y hemos estado mutilando los cuerpos sanos de nuestros jóvenes. Y en las revistas suecas, revistas de medicina, están diciendo no, terapia exploratoria, vamos a acompañar a estos chicos, vamos a ver, y chicas, vamos a ver qué les pasa y ya veremos si les hacemos reasignación de sexo. ¿Y qué pasa con esto de la digitalización? Pues la digitalización tiene todo que ver con la transexualidad. Es una enfermedad que se contagia en las redes. Es la realidad. Lo dicen los que están ahí. Ojo con la digitalización. Hay un profesor de Harvard, que también es profesor de la Universidad de Navarra, que ha venido al Colegio de Médicos de Madrid recientemente, nos ha dado una conferencia que dice que cuando tú le das a un niño, porque hace la primera comunión con 9 años, un smartphone, hoy en día es igual a darle una pistola, porque ya sabemos que va a tener mayores trastornos de ansiedad y con mayor probabilidad va a tener intentos autolíticos y con mayor probabilidad puede ser que se suicide. Y hoy he estado yo con una psiquiatra que me ha dicho, mira Luisa, este tema de la digitalización y de la adicción a los móviles, a las redes, es como lo que fue el tabaco, que nos metimos todos en él, por lo menos los de mi generación, como algo divertido, un juego, algo que era como glamour y como muy guay, ¿no? Y si fumabas eras más guay y si no, pues eras un poco pereza, ¿no? Y te metes ahí sin saber el daño que te hace, como una diversión, como un entretenimiento, igual que nuestros jóvenes se han metido en la digitalización. Este es un libro que os recomiendo, es de este profesor que os he comentado, Miguel Ángel Martínez González, que dice que tenemos que ser salmones y ir en contra de esta digitalización. Y yo digo, como es una droga y hay adicción y es muy fácil hacerse adicto al móvil y estamos todo el día mirando la pantalla, ¿y cómo vamos a trascender? ¿Os acordáis? Somos transversales y trascendentes, pero estamos todo el día así. Hoy le decía a mi marido en el AVE, digo, Guido, vamos a contar la gente que está mirando una pantalla en el vagón. Todos. En mi vagón todos. El 100%. Y con cascos. O sea, ya ultra aislamiento, ¿no? Bueno, pues hay que ser salmón e ir contracorriente, porque él dice que todo esto de las hormonas y pantallas pues simplemente está haciendo ese descalabro social del que hablaba Hannah Arendt. Y todo esto empezó en el 68 con la píldora y fijaros, de
250.000, hemos pasado a 700.000 muertes por cáncer de mama, porque ya hay literatura científica que asocia el haber tomado anticonceptivos durante un periodo de tiempo con el aumento del riesgo de cáncer de mama. Y esto es muy triste, pero es real. La primera causa de muerte en España y en muchos países de Europa es el suicidio, especialmente en la franja de edad que va desde los 14 años hasta los 40 y pico. A partir de los 40 es superado en mujeres por el cáncer de mama, pero está por encima del infarto, del stroke, del ictus, de los accidentes de tráfico y de los tumores más frecuentes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener trastornos mentales que pueden acabar en autolesiones, en intentos de autolíticos? Pues dice Miguel Ángel Martínez, que os puedo asegurar que es súper riguroso. Estuve en mi tribunal de tesis y me dio mucha caña, y en la conferencia solo te habla de papers, artículos y artículos. Dice, los factores de riesgo son alcohol y drogas, las adicciones, las pantallas, lo que hacen las influencers. Sabéis que las influencers se hacen autolesiones y como algo muy guay. El porno, que ahora mismo es una adicción comparable a la cocaína en España, y el sexo banalizado, sexo takeaway, anyway. Vamos, que tener sexo es como comerte una hamburguesa o, yo qué sé, verte un capítulo de Netflix, ¿no? ¿Y qué pasa con este sexo takeaway, anyway, any case? Pues dice Miguel Ángel Martínez que hay un estudio que demuestra que si tú desde los 12 años, porque es cuando empiezan las relaciones sexuales, desde los 12 años hasta los 22, has mantenido relaciones sexuales con 1, 2, 3, 4, etcétera, personas, es directamente proporcional al número de personas con la que hayas tenido relaciones, tus daños a nivel psiquiátrico, cognitivo, la incidencia, la aparición de ansiedad, depresión, falta de aprecio por el propio cuerpo, trastornos alimentarios, trastornos de la conducta. Así que es que cuando alguien se suicida hemos de pensar, ¿el instinto de supervivencia se ha perdido? No. El instinto de supervivencia sigue en el ser humano, pero cuando alguien se suicida es porque no es feliz. El secreto está en la felicidad, pero la felicidad no está en un clic. La felicidad no está en las redes sociales. El Wall Street Journal publicó en 2021 que los directivos de Facebook ocultaron documentos que mostraban cómo Instagram propicia el suicidio en las adolescentes. Y a mayor uso, mayor insatisfacción, porque cuando están horas y horas navegando, el balance es cero. Si tú te pones a hablar con la vecina, aunque sea 10 minutos, sacas algo. Pero si tú estás esos mismos 10 minutos recibiendo un input, otro input, novedad constante, lo que hace es daño que ya hay cuantificado, ya hay artículos publicados de pérdida de memoria en jóvenes, pérdidas de memoria que se tienen a partir de los 60. ¿Por qué? Porque tú te estás intentando concentrar y te vas al móvil. Te estás intentando concentrar, pasas al siguiente párrafo y te vas al móvil. Y así constantemente, y las neuronas lo notan, se resienten y tienes pérdida de tu capacidad para concentrarte y para atender. Y fijaros, esto simplemente para que os suene. ¿Dónde se meten las chicas que acaban siendo trans? Pues se meten en los fandom, que son comunidades de fans, donde tú te puedes proyectar con el personaje que tú elijas. Pues no sé, si eres fan, por ejemplo, de un actor argentino que se llama Ricardo Darín, que a mí me gusta bastante, pues yo me metería en este fandom y diría, bueno, pues yo quiero ser la pareja de Ricardo Darín. Y ese think tank que está ahí en las redes genera capítulos y capítulos de como series donde les hacen sentirse proyectadas con ese personaje que han elegido. Yo he elegido de manera random este que os he dicho, pero puedes elegir a Harry Potter, a quien tú quieras, y los contenidos ahí te dicen que lo más popular, lo más guay, no es ser blanca, heterosexual, cisgénero, como soy yo, pobre de mí, sino ser homosexual, transexual, pansexual. Y en esa constante creatividad de estas chicas que ya os he dicho que son de altas capacidades, pues acaban decidiendo, yo quiero escapar de mi disconfort y me cuelgo la etiqueta, soy trans y se ha acabado el problema. Sin embargo, eso no es así.
es el inicio del problema y lo sabemos los médicos, y donde hay alguien que sufre debe haber un médico, y nos oponemos a que se les trate como cobayas sin ensayos clínicos porque tienen efectos irreversibles, y tenemos que escuchar a los que ya han pasado por esto para que no lo sigamos haciendo. Y los ingleses hace 6 meses que cerraron la clínica Tavistock, que era la clínica donde se hacía la reasignación de género. Traigo esta diapositiva para hablar de Hilary Cass. Hilary Cass ha sido una mujer que ha ido a las barricadas en Inglaterra y ha dicho no, esto no estamos tratando a estos niños como a los demás niños. Esto porque ha aumentado así. No estamos registrando los resultados de esta medicación que estamos dando. Hay que acabar con esto. Y ha conseguido cerrar esta clínica y han dicho, vamos a hacer terapia exploratoria, vamos a hacer un tratamiento multidisciplinar, una escucha activa, porque son seres humanos. Y los médicos tenemos código, tenemos que hacer ciencia con conocimiento, con mucha técnica, pero también con humanidad y también con conciencia, y agarrarnos a nuestro código que nos dice que este código está por encima de las leyes que se nos impongan, y es con lo que nosotros tenemos que funcionar para tratar a las personas. Y aunque el paciente me pida algo que yo considero que no es terapéutico, pues puedo no dispensarlo. Y así podemos, y ya estoy acabando, perdonadme que sé que es un rollo y que es muy largo, porque yo estoy muy motivada, pero claro, para vosotros de repente toda esta información nueva, bueno, pues yo creo en la ecología del ser humano y creo que esto es posible que lo hagamos entre todos, volviendo al chocolate valor. Ese valor de la persona, del puerro, el puerro. Somos ese puerro con mucho valor y debemos poner en valor lo que es el ser humano, escuchando el lenguaje de la naturaleza, de lo que verdaderamente somos, de esa realidad del pez, y no ser nubes sin agua. Para acabar con la sequía emocional, con estos trastornos emocionales. Dicen los psiquiatras, una amiga mía psiquiatra del clínico, Lucía Gallego, dice que en los colegios deberíamos poner la figura del gestor de las emociones. Ella dirige una unidad de agudos, donde todos los días tiene ingresos de chavales que están fruto de la violencia, de la pornografía, de la hipersexualización, con un montón de disconfort interior que les lleva a trastornos psicóticos, al chemsex, a tomar un montón de pastillas para tener relaciones sexuales que estén a la altura de lo que han visto en las redes. Bueno, pues para acabar con toda esta sequía tenemos que ser nubes con agua. Y ese agua es el amor que hidratar nuestro entorno, mejorando en todos esos dominios que habla Tyler Vanderbilt, y haciendo esta revolución sexual. Necesitamos educación sexual muy abierta, por favor, nada de ñoñerías, abramos nuestras cabezas, aceptemos a las personas como son y defendamos al ser humano, porque fijaros, el amor hizo que Gepetto transformara su marioneta de madera, el amor le dio vida. Y ahora Pinocho está vivo y eso le ha dado la libertad y le ha dado la conciencia. Recordáis a Pepito Grillo, que le va a hacer escoger entre el bien y el mal, y cuando escoge el mal y cuenta mentiras le crece la nariz, por tanto le ha incomodado, pero ahora tiene vida. Y esa conciencia, ese Pepito Grillo, le dará la posibilidad de escoger lo que vale la pena. Que yo, y ya con esto sí que estoy súper cerca de terminar, en este circo de 3 pistas del que os he hablado, en el que vivo, pues tengo una lista de Spotify que se llama Tiempo Ilimitado, que es lo que me gustaría tener para estar en Zaragoza y a la vez en Cuenca y a la vez en Vigo y a la vez pues donde me llamen, ¿no? Pero eso no es posible, ¿no? Porque ya hemos visto que lo real es el contexto para la felicidad y tenemos que buscar esa felicidad en la naturaleza. Ahora mismo, contemplar las hojas de los árboles, contemplar la cara de los bebés, contemplar esas cosas bonitas, cuando nuestro conocimiento se dirige a la belleza, a la sabiduría, a lo que nos trasciende, ese conocimiento nos da poder y nos hace ser transformadores del mundo. Y este es un ejemplo para mí, y con esto quiero terminar. San Juan Pablo II, que ya nos trajo esa antropología trascendental, nos dice, por lo menos es lo que a mí me dice, ¿no? A mí me ha interpelado siempre mucho, oye tú, que puedes ser moderna y fiel a Jesucristo, que pueden pasar cosas muy malas y pasarán en tu vida, porque la vida del hombre está llena de enfermedad, está llena de momentos difíciles, llena de dificultades. La salud y la enfermedad son 2 condiciones iguales en el ser humano. No es más humano estar sano, no son menos humanos los que están enfermos.
y siempre tendremos que recurrir al perdón, muchísimas veces, para poder recuperar esa autoestima que también comentábamos. Yo soy de 1969, cuando llegamos a la Luna, y Martin Luther King dijo I have a dream, y yo pues también tengo un sueño, que esta ecología del ser humano seamos capaces de hacerlo entre todos, de que podamos transmitir esta medicina del cuidado de la persona y seguir soñando. ¿Para qué? Para que mis pacientes, mis hijos, mis amigos, mi marido especialmente, él, me importe cómo se encuentra. How are you really? ¿Cómo estás? Deja de mirar al móvil. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal te ha ido en el trabajo? Look at me. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para que se sientan los que están con nosotros así de pletóricos y se amen con su realidad, se acepten con las discapacidades que todos nosotros tenemos, aunque en unos serán más visibles que en otros, pero todos tenemos alguna. Y de esa manera valoremos a las personas, como decía Sidney O'Connor, me encantaría poneros la canción, Nothing compares to you, nothing compares to you. Cada uno de vosotros, tú, sois únicos, irrepetibles y tenéis este inmenso valor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenéis que hablar vosotros. Igual os he dejado secos. Cao. Pero bueno, seguro que alguien tiene algo que decir. Perfecto. Oye, no sé si darte alguno de mis múltiples micrófonos o si quieres venir aquí conmigo. Creo que como los casos técnicos de niños que los padres tenían un lazo, digamos, para no hacer la percepción y se como iba evolucionando, de que los padres con esta idea de como una expresión, me parece que a lo mejor Yo opino como tú. Lo que pasa que eso no es el grueso, lo sabes, ¿no? Que es un poco la excepción. Por eso es que he aprovechado que estabas aquí, Sí. he levantado la mano para hablar Sí. de dinero. Sí, sí. Mi duda, pero Sí. que evidentemente no es el problema. Sí. Solo quería saber la opinión de alguien porque no se lo había preguntado a nadie. Yo opino como tú. Pienso que en los estados intersexuales, sobre todo cuando los genitales son externamente mezclados o hay incongruencia entre internos y externos, hay estados intersexuales. En vez de ser XXI, pues el XY, el Klinefelter, que es uno de estos síndromes, es XXI. Y hay muchos otros en el cromosoma, en alteraciones cromosómicas muy pequeñas que también llevan a estos estados intersexuales. Y esto se da, es más, hay una científica que a mí me merece todo el respeto, que es Natalia López Moratalla, que incluso habla también de determinantes genéticos de transexualidad, de tener disconfort con el cuerpo biológico y querer otro. O sea, hay casos donde hay un sustrato de realidad, pero estas personas, los estados intersexuales, a mí me parece prudente ese mismo acompañamiento que se pide para las adolescentes que expresan, mamá, soy trans, que se haga también y que se espere un poco a ver cómo va evolucionando y que pero en un momento dado habrá que hacer una definición, simplemente porque eso le facilitará la vida, ¿no? Y habrá que hacer cirugía, viendo un poco pues, con el apoyo psicológico adecuado, con el acompañamiento de los padres. Fijaros, la familia que ahora se está dando muerte al núcleo familiar. Pues mi amiga Nagore, que es una chica
que es desistidora, ella no hizo la transición. Cuando le preguntamos, oye, Nagore, ¿y de esto cómo se sale? Y ella dice, de esto solo te sacan tus padres. O sea que quiero transmitiros lo importante que es el amor, ¿no? Y lo importante que es todas las cosas que decimos en nuestras casas, ¿no? Los que tienen hijos y los que no tienen hijos, ¿no? O sea, la palabra tiene muchísimo poder, ¿no? Y nosotros con la palabra, a veces con la mirada, incluso podemos destruir, podemos no comprender, podemos no acoger, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de no ser pues talibanes, ¿no? Es que nos equivocamos 18.000 veces, ¿no? Y yo tengo 6 hijos, pues prueba, error, ahora me va saliendo mejor. No sé, creo que me quieren más los pequeños, pero simplemente es porque son pequeños, ¿no? Pero es verdad que vas afinando, ¿no? Y hay que acoger al ser humano intersexual o con el problema que tenga, con ese amor, ¿no? Yo creo que es el amor en lo que nos salva en este momento. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A mí me ha encantado. Entonces, bueno, aquí estamos unas cuantas que somos profesoras de adolescentes de secundaria y personalmente creo que también igual nos encontramos ya con niños que vienen al colegio, que son trans, que llamamos así, por aquí, por allá. Y a mí me encantaría si nos pudieras dar alguna, porque todo lo que has dicho, tú conoces muy bien el tema y está muy bien, mucha información. Sí, mucho. ¿De dónde podríamos acceder a alguna página web, algún libro en el que nosotros podamos utilizar para luego dar alguna charla a nuestros alumnos, así? Sí, te puedo recomendar. Mira, te puedo recomendar Coeducando de Joaquín de Irala. Joaquín de Irala es profesor de Salud Pública, Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra y lleva toda su vida estudiando la sexualidad humana, la afectividad en el terreno de la educación, no solo de la medicina, sino de la educación. Y hay unos libros que van por curso escolar, yo tengo el de quinto de primaria porque mi hijo pequeño tiene 10 años, y se llama Coeducando, que es lo mismo que defienden las feministas radicales. Ahora te voy a dar también una página web suya para que también veas que llegamos al mismo puerto, con orígenes distintos. El que te estoy recomendando es desde la antropología cristiana y habla de esa coeducación para poner en valor y delimitar muy bien lo que es una mujer y lo que es un varón, porque hoy hay crisis, faltan referentes, el varón está en crisis, el varón ha sido súper cuestionado. No sé si le habéis oído a María Calvo, os recomiendo que la escuchéis. Ella te explica cómo el varón se ha debilitado a fuerza de decir, y en esto mis feministas no les gustaría nada escucharme, pero es así, es autoritario, el varón nos agrede, el varón, y entonces hemos afeminado, si se puede decir, al varón, y entonces les faltan referentes masculinos a los chavales hoy, y hay que coeducar desde mujer, varón, ¿no? Hay que recuperar ahí como muy la esencia de lo que somos, ¿no? Y el libro es una maravilla. O sea, mi hijo me persigue, mamá, no hemos hecho el librito, pero es cuando lo hago y me leo el capítulo con él, es una pasada. Es verdadera igualdad. Desde mi punto de vista no somos iguales los hombres y las mujeres. Mis amigas feministas también me machacarían con esto. Somos equivalentes. En medicina, en ciencia, ¿no? La equivalencia. Tenemos el mismo valor, pero somos diferentes, yo creo. Aunque solo sea por la fuerza, ¿no? María Calvo lo explica súper bonito, cómo el hombre te da alas, la mujer te da raíces, ¿no? El padre te da alas, te arranca de ese cordón, de ese seno materno, la madre te da el sustento, te da el colchón. Ambos son necesarios. Por eso no es igual tener padre y madre que solo tener madre, solo tener padre, o tener padre-padre, o tener madre-madre, o tener 3, porque también va a llegar. Ahora ya están haciendo la ectogénesis, úteros artificiales, se está haciendo en cabras. Se están generando bebés cabra y nos va a llegar con el transhumanismo. ¿Y de quién serán esos hijos? Se está haciendo experimentos en úteros artificiales, o sea, no gestación subrogada, o sea, no una cabra que gesta para otra, sino uno... No, a ver, que es una broma. No como lo que está ahora al orden del día, ¿no? Lo de la gestación subrogada, que tú dices, pues quiero tener un hijo, ¿no? Como quiero tener un bolso de Louis Vuitton,
Pues sí, yo quiero, pero no sé. No, ahora quiero tener un hijo, pues como soy rica, pues voy a Tailandia y esta señora gesta para mí. O sea, eso es totalmente antifeminista, ¿no? Desde mi punto de vista. Y si habéis sido madres, o sea, pares a tu hijo y te lo arrancan, ¿eso no deja una huella en esa mujer? O sea, bueno, que me he ido coeducando. Y de las feministas hay una asociación que se llama Docentes Feministas para la Coeducación, pero es la misma coeducación al mismo puerto desde otro planteamiento, que se llama Dofenco. Yo conozco a Ana Hidalgo, a una de ellas, y estoy trabajando con ellas en un argumentario sobre todo esto para intentar cambiar las cosas. Ellas están en contra de los baños mixtos. Ahora les obligan a tener vestuarios mixtos y a las niñas de 14 años les entra el chico de turno porque los baños, si no eres transfobo, eres un centro transfobo. Y es brutal, o sea, el transactivismo tiene una fuerza arrolladora y te hace como dudar. Entonces, no podemos dudar. No, mira, no, yo no soy transfoba, o sea, yo estoy por el ser humano y la mujer es mujer y el varón es varón y esto pues solo genera sufrimiento. Mira Suecia, mira Inglaterra, mira Canadá, escúchate la conferencia de los de transicionadores. O sea, no lo aceptemos porque no es la verdad. O cada uno de vosotros buscar si es la verdad, ¿no? Decía Edith Stein, mi marido se apellida Stein, que quien busca la verdad busca a Dios. No sé, creo que en el fondo todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que aceptamos como verdadero en nuestras vidas. Y decimos, oye, pues sí, esta es mi verdad. Pues la Virgen del Pilar se apareció aquí en Zaragoza, pues sí. O no, pero... perdón. La Virgen del Pilar vino a Zaragoza. Bueno, que estaréis agotados, ¿no? Ya necesitamos la cervecita, un pincho. Tengo una pregunta. Sí. Yo también soy profesora, pero yo de primaria. Bueno, y ahí hay muchísima, pues familias desestructuradas, o sea, todo bastante chungo. Entonces, los niños llegan con dudas, pero es que no tienen referentes paternos. Entonces, ¿cómo podemos orientar también un poco a esos padres que tampoco quieren saber porque están viviendo la vida y pasando de los niños? Entonces no los atienden. Entonces, Sí. Los psiquiatras hablan de niños llave, que son niños a los que se les da la llave y llegan a su casa y están solos, ¿no? Y es una soledad devastadora. Exacto. Y entonces ven manga, que es esta serie japonesa completamente transactivista, y entonces ya no saben quiénes son. Y entonces, pues si la niña de su clase le trata bien y le da el amor que no le da su madre, pues se cree que está enamorada de ella. Y como está aceptado, pues a lo mejor es que me gusta mi compañera, porque ya todo se ve con ojos sexuales. es que yo hablo con los padres y entonces para tener también argumentos a los padres para poderles medio orientar e intentar... Sí. Pues Salmones, hormonas y pantallas es un buen libro. ¿Cómo se llama este, Guido, que te he dicho hoy de María Velasco? Criar... ¿cómo se llama? Que dije crecer... ahora me va a salir. Es para educar a los niños fuera de la era digital y que los padres sepan. Es de una psiquiatra que se llama María Velasco. He estado hoy con ella antes de montarme en el AVE porque vamos a colaborar juntas en todo esto. Ella participa semanalmente en el programa de Ana Rosa Quintana, igual la conocéis, es psiquiatra infantil y sabe muchísimo de todo esto y acaba de escribir un libro que lo va a presentar ahora y que ahora Guido se ha ido a buscarme el título para dártelo. Crecer y sanar, crear, crecer y sanar. No, se llama Criar desde... Ahora me vendrá a la mente. Es que lo va a presentar ahora, o sea, es un libro que todavía no está. Quiero decir, argumentos, o sea, nubes con agua. O sea, necesitamos el amor. Entonces, ese niño
pues si sus padres están a por uvas, pues habrá que buscarle un abuelo o habrá que buscarle un tío y habrá que explicarle a los padres que uno sin amor no se puede criar bien, que va a acabar con autolesiones, con ansiedad y con algún intento autolítico, que las pantallas, que el amor, la felicidad no está en un clic, que en Wall Street Journal ya lo han publicado, que los niños que están en redes, los niños llave, acaban en las consultas de psiquiatría con un destrozo emocional brutal. Hay que volver al pueblo, a lo de antes. Hay que volver a lo normal, ¿no? A escuchar el lenguaje de la naturaleza, ¿no? El ser humano es relación, somos comunión, somos así. No nos completamos sin los demás y nos hacemos felices en los demás, con los demás, a través de las cosas del mundo. Es lo que yo creo. Vale, gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Y todo esto por qué? Es decir, ¿por qué las organizaciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, por qué empujan esto con tanta fuerza? ¿Por qué dedican tanto dinero? Porque esta normativa es homogénea en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué causa hay detrás de todo esto? Bueno, hay causas económicas detrás de todas estas reglas biopolíticas. La eutanasia es un negocio, el aborto es un súper negocio. Yo como anestesista, si me voy una tarde a la semana a una clínica a hacer abortos, una tarde a la semana me saco como una tarde a la semana, al mes me saco más de 5.000, 6.000 euros. Con una tarde a la semana. Quiero decir, está muy bien pagado, está muy financiado y hay muchos intereses económicos en el aborto, en la eutanasia, en el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, te hacen... El libro se llama Criar con salud mental. María Velasco, psiquiatra infantil. Lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. Así se titula el libro, ¿vale? No tengo la diapositiva, pero vamos, es así, sale un cerebro lleno de flores, criar con salud mental. Gracias a Dios están cada vez saliendo más cosas de estas. Sigo contigo. Entonces, está la parte económica del negocio, financiado. En la industria farmacéutica está también detrás de la ley trans. Hay un montón de fármacos de por vida, porque ya no es tanto lo cara que sea la testosterona o los estrógenos que tienes que administrar, es que es enfermo crónico, como la diabetes, ¡guau!, hasta que te mueras. Ese tema económico. Luego está todo el tema del think tank, ¿no? Hannah Arendt a mí me da muchas ideas, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que hemos visto 10.000 películas todos, ¿no? Y estamos horrorizados de cómo podían hacer eso, o sea, cómo podían dejar que se muriesen así, que los metieran en campos. ¿Por qué los alemanes que vivían allí, que eran buena gente como nosotros, no hicieron nada? ¿Cómo dejaron ese totalitarismo arrasar con los seres humanos, ¿no? Si no pensamos y no buscamos la verdad y no la defendemos, nos aplasta los que defienden lo contrario. Y ya, si quieres, te doy un tercer argumento un poco más profundo y un poco más elevado también, porque yo le hice una pregunta parecida al obispo Munilla, no sé si le conocéis o le seguís a veces. Vale, pues él tiene la teoría de que lo que estamos viviendo ahora es la metástasis del marxismo. El marxismo es este neomarxismo ya como acelerado. El marxismo quiso arrancar a Dios, lo trascendente, el alma humana del mundo, de la sociedad, mediante la lucha de clases. Ricos contra pobres, se acabarán odiando, el hombre acabará matándose unos a otros, pero se superó el marxismo, ¿no? Los estados soviéticos, todo esto, se ha visto que, hombre, mucho bien, esos regímenes no han hecho. Y esta metástasis del marxismo que ha dicho, bueno, entonces, ¿cómo podemos arrancar a Dios de la vida de las personas? Destruyendo el núcleo familiar. Si la persona no sabe quién es, si no sabe cuál es su identidad sexual, si no van hombres con mujeres y mujeres con hombres y el sustento es el amor y esa relación, que es difícil, nadie ha dicho que sea fácil, es difícil, pero es la relación que también es la perpetuidad de la especie, ¿no? Desde un punto de vista más naturalista. Si rompemos la
familia, si matamos el núcleo familiar, matamos a Dios. Eso es un poco lo que yo te puedo decir de mi propia reflexión. Bueno, me parece que ha sido una sesión súper intensa, también por parte de Luisa. Que se haya desplazado hasta Zaragoza. A lo mejor la Pilarica ha tenido algo que ver. Bueno, muchas gracias a todos.